Carlos Alemán. Con nosotros en el estudio en Quito, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Héctor Villagrán. Ministro, gracias por estar con nosotros. La pregunta de entrada, ¿qué pasa con los compañeros ferrocarrileros? Y les digo compañeros porque lo siento como una clase abandonada y siempre explotada. El paro terminó. ¿Van a ayudarles o no? Primero, yo quiero decir que es un orgullo ser ferroviario, porque los ferroviarios han estado contribuyendo al país desde hace más de 100 años, con la obra más grande que hizo el general Alfaro en infraestructura, porque en la parte social, en la parte política, todos reconocemos ahora esa obra del gran ecuatoriano. Yo quiero agradecerle a los trabajadores honestos, aquellos trabajadores que todos los días, que están dentro de la empresa de ferrocarriles, que han permitido que esa empresa sobreviva. Mire usted, la empresa desde hace 50 años se le retiraron recursos y en un periodo más corto, durante el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, se le eliminó una contribución, una preasignación que tenía. Eso, obviamente, le retiró los recursos, pero algo más grave, que yo he dicho que en algún momento la historia tendrá que juzgar a quienes hicieron esto. Le retiraron la propiedad que tenía sobre un poliducto. Esta empresa de ferrocarriles tenía la capacidad de trasladar combustible entre costa y sierra. Le quitaron el poliducto, no le compensaron con un centavo, le pasaron ese poliducto al Fondo de Solidaridad, que es una empresa que tiene muchos recursos, y luego el Fondo de Solidaridad le vendió a Petrocomercial esa tubería, esos implementos, ese ducto, esa tubería, ese tubo. Y entonces a esta empresa la han ido afectando. Este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, desde el inicio, tenemos algo así como 6 meses, un poquito más de 6 meses en funciones. Lo que ha hecho es primero hacer un plan que nunca existió. Ese mismo gobierno de neoliberales eliminó también la planificación a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Y hoy nosotros hemos devuelto la planificación, tenemos un plan, tenemos fuentes de financiamiento y estamos avanzando. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y por lo cual la huelga de los trabajadores, que ha sido desvirtuada totalmente por algunas personalidades, pero la huelga de los trabajadores fundamentalmente es para exigirle a la mancomunidad de municipios que le restituya a la empresa de ferrocarriles la capacidad de la administración. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Porque de hecho son 50 años, no solamente en los gobiernos que he mencionado, el anterior nombraba un gerente. La misión de este gerente era pasarle todos los pasivos y como que fueran objetos, el pasivo laboral en un documento fue transferido a la mancomunidad. Entonces, este gobierno puede haber dicho muy bien, señores mancomunidad, háganse cargo y veamos qué pasa. Pero no es un gobierno irresponsable. Le hemos estado pidiendo e insistiendo a la mancomunidad que le devuelva la capacidad. Obviamente el Ministerio de Economía ha dicho, ¿cómo le voy a pasar los recursos a la empresa de ferrocarriles si hay un documento firmado hasta por el presidente anterior? Hoy nosotros en el directorio. Hoy hay reunión del directorio. Hoy he convocado al directorio porque sigo siendo el presidente de la empresa de ferrocarriles. Sí. Ese directorio va primero a conocer la petición que hemos hecho al Ministerio de Economía en base a que hemos considerado que es jurídicamente inexistente. Si la mancomunidad llega hoy día y voluntariamente le permite al gobierno asumir esta función, que ya ha tenido las declaraciones públicas del señor Lorenz Olsen, que es el presidente de la mancomunidad, a quien le creo. También ha tenido declaraciones públicas del señor Johnny Tirán, presidente de la AME, a quien le creo. Si el día de hoy se presenta esa documentación, enhorabuena. Caso contrario, nosotros vamos a esgrimir la tesis de que es la mancomunidad jurídicamente inexistente y que el Ministerio de Economía transfiera inmediatamente los recursos, no solo para pagarle a los trabajadores. Mire usted la incapacidad de la gerencia actual de la empresa de ferrocarriles que fue puesta por el gobierno anterior. El mes de noviembre del año pasado simplemente no le pagaron a los trabajadores. Están con ese mes de atraso y resulta que los gerentes todos tienen un mes de anticipo y 2 o 3 dirigentes sindicales. Eso hay que denunciarlo, eso no puede seguir así. Pero los trabajadores han levantado el paro en espera de que usted atienda lo solicitado. Y ellos me parece que reclaman algo así como $2 millones para que atiendan sus requerimientos salariales y un paquete de 40 millones que ofreció el gobierno actual. No, el gobierno ha ofrecido rehabilitar el ferrocarril, pero vamos por partes. Primero el capital humano. Siempre hemos dicho que lo más importante son los seres humanos. Así es. Entonces, la atención a estos retrasos es fundamental, pero también, ¿dónde están los recursos que los trabajadores han aportado mensualmente y que les han sido debitados de sus aportes a la empresa
y que no han pasado por 6 meses a la cooperativa de ferroviaria. Es decir, que les han descontado de los sueldos parte de su dinero. Ni siquiera los recursos de mortuoria. Hoy, cuando hemos tenido algunos fallecimientos, esos recursos de mortuoria no los ha pasado a la empresa. Hoy ¿Y eso delito de quién? ¿Quién ha cometido ese delito? Bueno, eso es responsabilidad de la administración actual. Hoy vamos a juzgar esos actos también. Le he pedido al Contralor General del Estado, ayer he firmado una comunicación para que inicie una investigación sobre los actos de estos personajes. Es grave, porque esa es una forma de actuar ilegal y perfectamente pueden ser motivo de un enjuiciamiento quienes han procedido así. Además les deben remuneraciones de este año a los trabajadores. Los trabajadores han pedido una justa equiparación. ¿Ya? Y dentro del monto de los 2 millones, que ya están bastante adelantadas esas conversaciones, y les quiero ratificar a los compañeros ferroviarios que allí la solución ya está dada, la vamos a ratificar hoy en el directorio, pero teniendo como base estos elementos que les estoy mencionando, es fundamental también que se conozca que el gobierno ha seguido trabajando. ¿O acaso es que no se recuerda que estuvo el canciller de la India y fueron palabras de él el ofrecimiento de $50 millones en un crédito blando en beneficio del Ecuador? Hay una misión para poder trabajar en favor de nuestros ferrocarriles. Nuestro embajador en la India, así es, el ministro de Economía, para efectos de percibir por primera vez el Ecuador un crédito blando de parte del gobierno de la India. Para poder levantar a la empresa ferrocarriles. También hay la versión, ministro, de que los transportistas quieren aumento de tarifas y que usted ha dicho que suspendan esa medida y mejor medidas compensatorias. Cuéntenos brevemente en qué situación está el problema. Pues es la posición del gobierno, ¿no? Siempre de favorecer a las clases que tienen menos, a los más humildes. Y le hemos pedido a los compañeros transportistas comprensión en ese sentido, y ellos lo han demostrado, porque son parte del pueblo, son parte de esta estructura que quiere que la República sea distinta. Entonces, mire usted, hemos planteado a través del ministro de Industrias, hay una negociación en marcha de compensaciones para darles equipos, unidades, sin los costos de los aranceles. Eso está bastante avanzado. Solamente yo he hablado varias veces con el ministro de Industrias y Competitividad, Raúl Sagasti, y él me ha indicado que la mayor parte del sector de transportistas está de acuerdo con esa compensación y que falta un sector con quien tenemos que conversar. El planteamiento del ministro de Industrias es de que se acepte que las unidades sean hechas o ensambladas en el Ecuador para proteger a la industria nacional, para proteger esas fuentes de trabajo y que no sean importadas. Solamente falta eso y esperamos que los compañeros transportistas se sigan manteniendo en ese nivel de diálogo. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Hoy he convocado a la transportación a una reunión en el despacho del ministro de Transporte porque queremos prevenir, pero mire... Pero no habrá mi pregunta es, ¿no habrá incremento de tarifas? No. Al menos hasta después de las elecciones para constituyentes. No hay necesidad, sí hay posibilidad de hacer las compensaciones. Pero también es importante, mire, yo quiero decirle, Carlos Vera Rodríguez, un periodista distinguido de Ecuavisa, acaba de publicar en un editorial ayer... ¿Aquel que fue funcionario del gobierno de Bucarán? No. El editorialista, el periodista... Yo me equivocaba, Carlos Vera Rodríguez, ayer en un editorial en el diario El Comercio, acaba de decir que hay una conspiración en marcha. Yo acabo de escuchar una entrevista con el señor ex militar que estuvo aquí conversando con usted, de Sociedad Patriótica. Yo quiero recordarles a los ecuatorianos, ¿acaso no es verdad que al inicio del gobierno del presidente Correa, que no se ha sometido a ninguna de las clases políticas dominantes, lo que se ha sometido es la voluntad mayoritaria del pueblo ecuatoriano? ¿No se denunció una reunión entre los líderes del Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica y PRIAN? ¿Es acaso que no hay una conspiración? ¿Es acaso que no hay un interés? Pero era para fines políticos, ministro. Discúlpeme que le corte, nos salimos del tema. Mi preocupación es Montecristi. Finalmente, brevemente, se construirá y estará lista la sede de la constituyente en Montecristi, ¿no? ¿Nos puede dar seguridad? Ayer he conversado con el coronel Juan Carlos Checa, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que están en Montecristi, y me han comunicado que la obra está dentro del cronograma y estamos muy contentos. Entonces, yo también he estado, usted sabe, yo vivo en Puerto Viejo, ¿no? Usted es manavita. Entonces yo nací en Guayaquil, ¿no? Pero ha hecho su vida en Manaví. Pero vivo en Puerto Viejo, entonces, y manavita de corazón. Definitivamente. Orgullosamente ecuatoriano. Así es. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Héctor Villagrán. Vamos a un corte comercial y regresamos.